Dios les bendiga, bienvenidos a la lección número 2 del curso de Hermenéutica y Exégesis del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En esta lección vamos a hablar acerca de los métodos de interpretación bíblica y la regla fundamental de la hermenéutica. Cuando hablamos de métodos de interpretación, no nos estamos refiriendo exactamente a los métodos apropiados o correctos para interpretar la Biblia. De hecho, vamos a mirar que de estos 4 métodos, solamente uno de ellos podríamos considerar como el método apropiado o correcto para la interpretación de las Escrituras. Entonces, uno de esos métodos que se utilizan popularmente es el método racionalista. El método racionalista consiste en sujetar toda la Escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Es decir, que los milagros, todos los hechos sobrenaturales que narra la palabra de Dios, según el método racionalista, debe tener una explicación lógica. Si no tiene una explicación lógica, entonces los racionalistas dicen que hay un error en las Escrituras. Por ejemplo, en el caso cuando Jesús caminó sobre las aguas, los racionalistas dicen que eso tiene una explicación, y es que a los discípulos en realidad les pareció como que Jesús caminara sobre las aguas, pero que en realidad Jesús estaba caminando era en la playa, pero debido a que estaban ellos asustados por la fuerte tempestad, por el viento, tenían poca visibilidad, a ellos les pareció que Jesús caminaba sobre las aguas. Este método pues no es apropiado para interpretar la Escritura, ya que le quita lo sobrenatural que tiene la palabra de Dios. Otro método utilizado para interpretar la Biblia es el método alegórico místico. Este método considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Si es verdad que en la Biblia hay algunos pasajes que son alegorías y deben interpretarse de esa manera alegórica, pero no podemos asumir que toda la Biblia es una completa alegoría. Un ejemplo de este tipo de interpretación alegórica se da en la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Hay quienes interpretan de esta manera alegórica y dicen que en realidad Daniel nunca estuvo en un foso literal con unos leones allí, sino que él se encontró preso por las tentaciones y debilidades comunes de los hombres, y no con unos leones allí, unos animales, sino que tratan de alegorizar todo y decir que los leones representan al diablo, que anda como león rugiente. Pues podemos ver que este método tampoco es el más aceptado para interpretar la palabra de Dios, pues también de cierto sentido le quita los milagros que están en la Biblia para quererlos alegorizar. Otro método es el método dogmático. Su nombre deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Y pues el término dogma, propiamente hablando, pues significa doctrina, y en realidad toda doctrina cristiana es un dogma. Aunque desafortunadamente pues esta palabra lleva un sentido negativo o desagradable a la mente popular por el uso que ya se le ha dado. Este método pues no se considera equivocado porque se llame dogmático, por el espíritu dogmático, sino porque interpreta la Escritura pero de acuerdo con las creencias que tiene cierto grupo. Es decir, que se busca en la Biblia algo que apoye lo que yo creo, y las enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan un mérito basado en algunos principios aceptados por la hermenéutica. En una palabra, este método pues consiste en aceptar como correcta la interpretación que proclame un grupo religioso sobre una doctrina. Ejemplo, según la Iglesia Católica, en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, cuando el Señor le dijo a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, los que utilizan este método dogmático quieren apoyar este texto para la doctrina de que Pedro fue el primer papa
y que de allí en adelante una sucesión apostólica. Como podemos ver, pues este método no es correcto, porque no es primero lo que yo crea, sino lo que la palabra de Dios dice primero, y yo debo creer a lo que dice la palabra de Dios y no a las doctrinas ni fundamentos humanos. Otro método es el método gramático histórico. Entonces, este método gramático histórico es considerado el método más apropiado, por decirlo de este modo, correcto, para interpretar correctamente las escrituras. Este método considera que pues la Biblia fue escrita en unos idiomas que son especialmente aquel idioma en que la Biblia se escribió, fue el hebreo, el arameo y el griego. Y también no solamente considera los idiomas en que fue escrita la Biblia, sino también el idioma en que fue traducido. Y por eso debemos utilizar el método apropiado. Entonces, en la cual nosotros tengamos en cuenta el idioma en que fue escrita la palabra de Dios. Y también este método pues considera que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna. Es decir, que su historia no es totalmente alegórica, ni compuesta de fábulas, ni leyendas, ni mitos o tradiciones, sino solamente donde la misma escritura indica que algún pasaje debe entenderse en estos sentidos no literales. Entonces, ella reconoce que hay partes en la Biblia que no se pueden interpretar literalmente, pero que allí se especifica concretamente y no lo podemos tomar que toda la escritura se debe interpretar de esta manera, sino solamente donde se indica. La regla fundamental de la hermenéutica, entonces, podríamos decir que es la escritura explicada por la escritura, es decir, la Biblia, su propio intérprete. En 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 11 nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.